Fingí que me iba de viaje a casa de mi prima, pero en realidad nunca salí de la ciudad. Me quedé escondida en casa del vecino, vigilando mi propio hogar desde la ventana de la planta alta. Y lo que descubrí aquella madrugada de jueves, todavía me da escalofríos. Porque a veces, y esto lo aprendí a la fuerza, las personas que más amamos son, tristemente, las que más nos pueden traicionar. Antes de seguir, solo te voy a pedir algo. Revisa si ya estás suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este vídeo. Nos encanta sentir que nuestras historias viajan lejos. Ahora sí, déjame contarte quién soy. Mi nombre es Hilda, tengo 62 años y vivo en Guadalajara. Esta casa donde estás imaginando todo lo que te cuento no es una casa cualquiera. Fue levantada ladrillo por mi difunto esposo, Antonio. 35 años de risas, peleas, sueños y trabajo quedaron metidos entre estas paredes. El portal donde tomábamos café cada domingo, el patio donde vi a mi hijo Ricardo dar sus primeros pasos, la cocina donde hice miles de comidas con amor, todo tiene un pedazo de mí. Y de él. Cuando Antonio murió hace 5 años, Ricardo me dijo que no quería que yo viviera sola, que él y su esposa Patricia se mudarían conmigo. Y yo, ingenua, pensé que era por cariño, por preocupación, por ese amor que toda madre cree merecer de su hijo. Qué equivocada estaba. Los primeros meses fueron como una brisa suave. Patricia cocinaba conmigo, hacía esos pasteles de zanahoria que tanto me gustaban, y Ricardo se ocupaba del jardín, de las reparaciones, de conversar conmigo sobre el América, la economía, cualquier cosa. Parecía que vivíamos en armonía. Pero hace unos 3 meses todo empezó a oler raro. Primero fueron los silencios. Yo entraba a la sala y de inmediato bajaban la voz. Ricardo escondía el celular tan rápido que parecía que le ardía en la mano. Patricia me respondía con una sonrisa que a simple vista parecía amable, pero si uno la miraba bien, estaba forzada, como hecha de cartón. Y siempre tenían una excusa lista. Nada, mamá, cosas del trabajo. Ay, Hilda, tonterías, pero yo ya no les creía. La cosa se volvió más extraña cuando noté que la habitación de invitados, la del fondo, la que siempre dejábamos abierta, ahora vivía cerrada con llave. Antes yo entraba a agarrar ropa de cama, cajas de fotos, cosas viejas. Y de un momento a otro, puerta cerrada. Le pregunté a Patricia, y me soltó una explicación tan rápida, tan apresurada, que más parecía una mentira. Hay humedad, suegra, estamos protegiendo sus cosas. ¿Protegiendo? ¿Sin avisarme? Las noches empezaron a volverse inquietantes. Desde esa habitación cerrada escuchaba pasos, murmullos, muebles moviéndose. Y una madrugada, casi a las 2, escuché claramente cómo se abría la puerta principal. Salí de puntitas, me escondí detrás de la pared del pasillo y vi a Patricia recibir a una joven de unos 20 y tantos. Hablaron en voz baja. La muchacha le entregó dinero. Patricia lo contó rápido, como quien ya está acostumbrado a hacerlo. Se lo guardó en el bolsillo y llevó a la chica directo a la habitación cerrada. Llave. Seguro. Y silencio. Esa noche no dormí. El corazón me retumbaba como si quisiera escaparse del pecho. A la mañana siguiente, actué normal. Patricia estaba de un humor extraño, demasiado alegre. Ricardo, como siempre, pegado al teléfono. Les pregunté si habían dormido bien. Y me respondieron sí con una tranquilidad tan grande que me dieron ganas de gritar. Era como si nada hubiera pasado. Como si yo estuviera loca. Cuando salieron de casa, intenté abrir esa habitación con mi llave maestra. Descubrí algo que me revolvió el estómago. Habían cambiado la cerradura. En mi propia casa. Sin decirme nada. Sentí una mezcla de rabia, miedo y una tristeza tan profunda que me dejó temblando. Pero me tragué todo. Sabía que si los enfrentaba sin pruebas, saldría perdiendo. Me inventarían cualquier historia y acabaría dudando de mí misma. Necesitaba un plan. Y fue así como pensé en fingir un viaje. Les diría que iría una semana a Puerto Vallarta, a casa de mi prima Mariana. Dejaría la casa vacía, pero yo estaría cerca, observando. Ahí fue cuando recordé a don Gonzalo, mi vecino. Un hombre de 68 años, viudo también, amable, respetuoso. Alguien en quien sí confiaba.
Esa misma tarde crucé por la barda baja que divide nuestras casas y toqué su puerta trasera. Don Gonzalo estaba regando sus plantas, pero cuando me vio, su cara cambió. Tenía una expresión rara, preocupada. «Hilda», me dijo bajito, «qué bueno que viniste. Hay algo que necesito contarte». Y ahí supe que lo que yo había visto no era ni la mitad de la verdad. Nos sentamos en la cocina de don Gonzalo, y desde el primer segundo supe que lo que estaba a punto de escuchar no me iba a gustar. Él dejó la regadera a un lado, se secó las manos con un trapo viejo y me miró con una seriedad que pocas veces había visto en su rostro. En ese momento sentí un frío recorrerme la espalda, como si el aire se hubiera quedado sin oxígeno. Y entonces habló. «Hilda, desde hace semanas veo cosas raras en tu casa». Mi corazón dio un brinco. Me explicó que, de noche, cuando él se levantaba a tomar agua, veía sombras cruzando por mi patio. Personas diferentes entrando y saliendo, siempre a escondidas, siempre con maletas o mochilas. Al principio creyó que serían amigos de Ricardo, visitas de Patricia, algo normal. Pero empezó a sospechar cuando vio intercambios de dinero en la puerta, como si mi casa fuera una estación de paso, un negocio. Sentí un nudo en el estómago. Respiré hondo y le conté todo lo que yo también había visto. Los susurros, los silencios que cortaban el aire, la habitación cerrada con llave, las visitas a escondidas, la madrugada en que Patricia recibió a aquella joven. Don Gonzalo no se sorprendió. Solo bajó la cabeza con tristeza, como si hubiera esperado que yo confirmara lo que él ya temía. «Hilda, creo que tu hijo y tu nuera están usando tu casa para algo que no es legal. No sé qué es, pero no es nada bueno». Sus palabras me golpearon como una piedra en el pecho. Era la primera vez que alguien decía en voz alta lo que yo había estado tratando de evitar pensar. Fue entonces cuando el plan se completó en mi mente como una luz repentina. Fingiría que me iba de viaje y, en realidad, me quedaría escondida en la habitación de invitados de don Gonzalo. Desde la ventana del segundo piso él tenía vista directa a mi casa. Podríamos ver quién entraba, quién salía, qué hacían cuando pensaban que yo estaba lejos. Don Gonzalo aceptó sin dudar. No sé si porque le daba miedo lo que pudiera pasarme, o porque la indignación también lo estaba consumiendo. Pero lo hizo. Y ese mismo día todo comenzó. Durante la cena, solté la bomba. «Me voy mañana a Vallarta. Mariana lleva semanas insistiendo, creo que me hace falta distraerme un poco». La reacción de Ricardo y Patricia me lo dijo todo sin que yo tuviera que preguntar. Ricardo levantó la vista con un brillo extraño, como si hubiera recibido la mejor noticia del mes. Patricia sonrió demasiado, un entusiasmo exagerado que no le creí ni por un segundo. «Qué bueno, suegra. Le va a hacer bien. No se preocupe, Ricardo y yo cuidamos todo aquí». Ricardo asentía tan rápido que parecía nervioso. «Sí, mamá, vaya tranquila». Ese alivio disfrazado, esa prisa por sacarme de mi propia casa, terminó de confirmarlo. Querían verme lejos. A la mañana siguiente monté todo el teatro. Armé la maleta vieja, metí ropa, perfumes, cremas. Llamé a Mariana desde la sala, hablando fuerte para que Patricia escuchara cada palabra. Mi prima, cómplice del plan, siguió la farsa a la perfección. Ricardo insistió en llevarme al terminal. En el taxi, mientras el paisaje pasaba por la ventana, lo miré de reojo. Busqué en su cara algún rastro del hijo que crié, alguna señal de remordimiento, pero no había nada. Solo prisa. Quería deshacerse de mí. En la terminal me abrazó sin emoción, como si estuviera cumpliendo un trámite. «Llámame cuando llegues», dijo sin mirarme a los ojos. Lo dejé ir. Y cuando desapareció entre la gente, esperé media hora escondida y luego salí por otra puerta. Tomé un taxi y le pedí que me dejara 2 cuadras antes de mi calle. Llegué a la casa de don Gonzalo por la parte trasera. Él ya tenía todo listo: la habitación de invitados, la ventana abierta, una silla cómoda, un par de binoculares sobre la mesita. «Ahora, solo queda esperar, Hilda», me dijo con esa voz firme que me dio un poco de paz. Las primeras horas fueron engañosas. Patricia salió al mercado, Ricardo al trabajo. Todo parecía normal, como si nada pasara. Pero cuando cayó la noche, la verdad comenzó a revelarse.
Alrededor de las 7, un auto se detuvo frente a mi casa. De él bajaron un joven y una chica, ambos de 20 y tantos. Llevaban mochilas grandes, como si vinieran a quedarse. Antes de que tocaran el timbre, Patricia ya estaba abriendo la puerta. Los esperaba. Vi claramente cómo el joven sacó dinero de su cartera y se lo entregó. Patricia lo contó con la práctica de quien lleva mucho tiempo haciéndolo. Luego los dejó entrar, como si mi casa fuera un hotel barato. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Lo ves, Hilda?, susurró don Gonzalo, mirando por la ventana. Es exactamente lo que te dije. Están alquilando tu casa. Mi casa. La casa que construí con Antonio. La casa donde crecieron mis recuerdos, mis sueños, mi vida entera. Convertida en un negocio clandestino a mis espaldas. Quise salir corriendo, cruzar la calle y gritarles en la cara. Pero don Gonzalo me detuvo, sujetándome por el brazo con suavidad pero firmeza. No ahora. Si vas ahora solo sabrás esto. Pero si esperas, lo descubrirás todo. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿A cuánta gente? ¿Cuánto dinero? Con pruebas, nadie podrá mentirte. Tenía razón. Tragándome la rabia, me volví a sentar junto a la ventana. Mis manos temblaban sin que yo pudiera controlarlas. Y entonces lo vi, luces encendiéndose dentro de mi casa. Primero la sala, luego la cocina, y finalmente esa habitación del fondo, la que siempre mantenía encerrada. La noche recién estaba empezando, y mi verdad apenas comenzaba a salir a la luz. Cuando vi las luces encenderse en aquella habitación del fondo, supe que la verdad finalmente estaba cayendo sobre mí como una piedra fría. Ahora entendía por qué nunca había humedad allí, porque nunca me dejaban entrar, porque siempre estaba bajo llave. Ese cuarto ya no era mío, había sido convertido en un dormitorio para extraños. Extraños durmiendo en el mismo espacio donde yo guardé durante años las camisas de Antonio, sus herramientas, las fotos de nuestra vida juntos, los recuerdos de 35 años de matrimonio. Sentí que algo dentro de mí se quebró. Y sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, no. Eran de traición. Eran de rabia. ¿Cómo pudo mi hijo hacerme esto? ¿Cómo pudo mirarme a la cara cada mañana sabiendo que me estaba usando? ¿Cómo pudo Patricia caminar por mi casa como si nada, mientras la convertía en un negocio sin mi permiso? A las 9 de la noche escuchamos el motor del auto de Ricardo. Bajó de él como siempre, con su rutina de hombre formal, como si nada estuviera ocurriendo detrás de mis espaldas. 30 minutos después llegó otra pareja. Más jóvenes aún, con mochilas grandes, cara de viajeros cansados. Y entonces Patricia repitió ese ritual que me perforaba el pecho cada vez que lo veía. Dinero en mano, sonrisa falsa, puerta abriéndose como si fuera una recepcionista de hotel. 4 personas más dentro de mi casa. 4 desconocidos usando mis platos, mi agua, mis camas, mi luz. 4 extraños respirando en mi hogar, mientras yo miraba desde la ventana de un vecino como una intrusa en mi propio terreno. Don Gonzalo se quedó en silencio unos segundos, moviendo los labios mientras hacía cálculos. Hilda, si cada uno paga unos 200 pesos, solo hoy hicieron 800. Suspiró con rabia contenida. En un mes, más de 24,000 pesos, y usando tu casa. Sin darte un solo centavo. Sentí que el piso bajo mis pies desaparecía. No era solo el dinero. Era la traición, la falta de respeto, el descaro. La noche avanzó. Poco a poco las luces de mi casa fueron apagándose. Los huéspedes se acomodaron en los cuartos. Ricardo y Patricia también se metieron en su habitación. Desde afuera, todo parecía pacífico, pero yo sabía la verdad. Esa paz era falsa, sucia, construida sobre mentiras. No pude dormir. Me quedé sentada toda la noche, mirando la ventana, sabiendo que mi hogar estaba siendo usado como un refugio clandestino. A las 6 de la mañana vi salir a la primera pareja. Caminaron rápido hacia un auto que los esperaba. Media hora después salió la segunda. Todos se iban en silencio, como si fueran sombras que desaparecían con la luz del día. A las 7:30 ya no quedaba nadie. Ningún huésped, ningún ruido, ningún rastro. Y entonces Patricia salió al patio con una bolsa de basura,
La tiró en el bote y volvió adentro limpiando como si nada hubiera pasado. Como si mi casa no hubiera sido un hostal durante la noche. Ricardo salió a las 8, vestido con traje, peinado impecable, cargando su portafolio. Con esa apariencia de hombre responsable, pero yo sabía la verdad. Ese traje ahora me daba asco. Durante el día observé a Patricia limpiar cada habitación con rapidez, cambiando sábanas, acomodando cosas, preparándolo todo para los próximos que llegarían. Era evidente, esto no era improvisado. No era algo reciente. Era un sistema. Un negocio montado en secreto. Mi casa transformada en una fuente de dinero para ellos. Cuando cayó la noche, llegaron 3 huéspedes más. Y ella, como siempre, los recibió con esa sonrisa falsa. Cobró el dinero sin vergüenza y los dejó entrar como si aquello fuera suyo. Yo anotaba en mi mente cada movimiento, cada billete, cada gesto. Todo. Y en el segundo día, cuando ya creía que nada podía sorprenderme más, don Gonzalo me dijo algo que me heló la sangre. Esa noche estaba extrañamente silenciosa. La casa de él, la mía, la calle, todo parecía detenerse. Yo estaba sentada junto a la ventana cuando él me tocó el brazo. Hilda, hay algo más que debo decirte. Su voz era distinta. Grave. Preocupada. Hace 2 semanas vi a Patricia hablando con un hombre en la panadería de la esquina. Me quedé rígida. ¿Quién? No lo sé, pero no era Ricardo. Era alguien mayor, bien vestido, con un portafolio. Hablaron casi 1 hora. Y escuché algunas palabras. Tragué saliva. ¿Qué palabras? Don Gonzalo respiró hondo. Documentos, evaluación de salud mental, casas de reposo. El mundo me giró. Sentí que el corazón me golpeó fuerte contra el pecho. Documentos. Salud mental. Casa de reposo. Eran palabras capaces de destruir la vida de un anciano. Y Patricia las estaba pronunciando con un desconocido. No solo me estaban robando. No solo estaban alquilando mi casa. Estaban planeando algo peor. Mucho peor. Don Gonzalo me puso una mano en el hombro. Hilda, estate atenta el jueves por la noche. Siempre hay más movimiento los jueves. Ese día vas a descubrirlo todo. Y así pasé los días siguientes, con los nervios tensos, viendo huéspedes llegar, huéspedes irse, viendo a Patricia organizarlo todo con precisión, viendo a Ricardo ayudar sin hacer ruido. Lo peor era que todas las noches, cuando la casa quedaba en silencio, los veía contando dinero en la mesa del comedor. Esa mesa donde Antonio y yo cenamos miles de veces, donde celebramos cumpleaños, donde reímos como familia. Ahora era el escritorio de su traición. Y así, finalmente, llegó el jueves. No sé cómo explicarlo, pero desde la mañana ya sentía que algo iba a pasar. Patricia limpió la casa entera con una dedicación especial. Compró flores frescas. Las puso en la sala como si estuviera esperando a alguien importante. Yo, desde la ventana del cuarto de don Gonzalo, solo podía pensar en una cosa. Ese jueves, iba a descubrir la verdad completa. Y temía profundamente que la verdad fuera aún peor de lo que ya había imaginado. Esa noche, mientras observaba mi casa desde la ventana de la sala de don Gonzalo, sentí que algo dentro de mí se rompía. Patricia llevaba horas moviéndose de un lado a otro como si estuviera recibiendo a un invitado importante. Cambió toallas, acomodó camas, revisó cada rincón con una precisión que nunca antes había tenido conmigo. Yo solo la veía de lejos, tratando de entender qué estaba preparando. A las 6 en punto, Ricardo llegó del trabajo más temprano de lo usual. Ni siquiera se quitó los zapatos antes de unirse a los arreglos. Se miraban, se hablaban en clave, y la casa comenzó a transformarse ante mis ojos. Lo que empezó como un movimiento discreto se convirtió en un desfile. No eran 2, ni 3 personas, eran grupos completos entrando como si esa casa fuera un hotel. Primero llegaron 5 jóvenes, luego otros 3, después una pareja, luego 2 chicos solos. Yo contaba con los dedos mientras sentía un nudo en el estómago. 11 personas. 11 desconocidos durmiendo bajo mi techo, usando mis tazas, mis baños, mis platos, caminando sobre los mismos pisos que construí con Antonio hace tantos años. La sala se volvió zona común, la cocina estaba llena de gente calentando comida, los cuartos cerrados, ocupados.
Mi hogar ya no era mío, era un hostal improvisado. A mi lado, don Gonzalo solo movía la cabeza. Jamás había visto algo así, Hilda, parece que los jueves son el día fuerte para ellos. Yo hacía cálculos rápidos. Si cada uno pagaba lo que había oído, unos 160 pesos por noche, esa sola noche Patricia y Ricardo ganarían más de 1.700 pesos. Y todo sin decirme nada, sin pedirme permiso, sin respetar el lugar donde crecieron mis recuerdos. Las horas pasaron lentas. Los huéspedes cenaron, conversaron, unos salieron y volvieron, como si estuvieran en un Airbnb feliz de la vida. A las 10 en punto, las luces se apagaron poco a poco. Patricia y Ricardo limpiaron lo básico y se fueron a dormir como si nada raro estuviera ocurriendo. Pero yo sabía que lo verdaderamente importante no era lo que pasaba antes, sino lo que ocurría después de medianoche. Don Gonzalo me había dicho, aguanta despierta, Hilda. Lo que buscas pasa cuando todo el mundo duerme. Y así me quedé, inmóvil, mirando el reloj de pared que parecía sonar más fuerte con cada segundo. 11:30, 11:40, 11:50. Mi corazón retumbaba tanto en mi pecho que me costaba respirar. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, un escalofrío me pasó por la espalda. Y entonces ocurrió. La puerta lateral de mi casa, esa que da directo al patio trasero, se abrió con una lentitud que daba miedo. Primero salió Patricia. Caminaba con cautela, mirando hacia los lados. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vino detrás de ella. Un hombre. Alto, de unos 50 años, vestido completamente de oscuro. No tenía cara de huésped. No tenía cara de visita. Tenía cara de alguien que trabaja en las sombras. En su mano llevaba un portafolio grueso de cuero, exactamente como el que don Gonzalo me había mencionado días antes. La escena era tan silenciosa que incluso desde la casa del vecino podía escuchar el crujido de la grava bajo sus zapatos. Caminaban directo hacia el cobertizo viejo, el taller que Antonio usó por años. Patricia sacó una llave que jamás le di, abrió el candado oxidado y entraron. Una luz tenue se encendió por dentro. Me acerqué a la ventana todo lo que pude. Por la ventanita sucia solo veía sombras moviéndose, pero era evidente que estaban revisando algo serio. Patricia sacó papeles de su bolso. Muchos papeles. El hombre los miró con una linterna pequeña, luego abrió su portafolio y sacó todavía más documentos. Ella los revisaba uno por uno, asentía, señalaba algo con el dedo, hablaban bajito pero con intensidad. Era una reunión. Un trato. Algo que no tenía nada que ver con alquilar cuartos. La reunión duró casi media hora. Cuando terminaron, el hombre guardó todo con cuidado. Apagaron la luz. Pero en vez de regresar a la casa, caminaron juntos hacia el portón trasero, ese que casi nadie usa y que da al callejón. Patricia abrió el cerrojo y el hombre salió sin mirar atrás, como si ya supiera el camino. Cuando volvió a cerrar el portón y regresó por la puerta lateral, sentí que mi cuerpo estaba tan tenso que apenas podía moverme. Todo había ocurrido en menos de 40 minutos. Perfecto. Silencioso. Planeado. Si yo no hubiera estado vigilando, nunca lo habría sabido. Desperté a don Gonzalo, que se había quedado dormido sentado. Le conté todo, sin respirar. Él solo dijo, ese hombre no es nuevo en esto, Hilda. Esto no es solo un hostal clandestino. Aquí hay algo mucho más peligroso. No dormí un segundo el resto de esa noche. Me quedé viendo mi casa como si ya no fuera mía, como si se hubiera convertido en el escenario de algo oscuro. Y cuando amaneció, los huéspedes comenzaron a irse uno por uno, como si nada hubiera pasado, como si mi vida no estuviera a punto de partirse en dos. A la mañana siguiente, mientras yo seguía oculta en casa de don Gonzalo, Patricia actuaba como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Preparó café recién hecho, pan calentito, frutas cortadas, y servía todo con una sonrisa tan convincente que cualquiera juraría que era la dueña de una casa feliz, no la mujer que horas antes había tenido una reunión clandestina con un desconocido en mi cobertizo. Verla moverse con tanta naturalidad me revolvía el estómago. Ricardo salió temprano para el trabajo, como si su conciencia estuviera limpia. Y Patricia se quedó a cargo de los huéspedes que aún no se habían ido. Esa fue la primera vez en días que vi una oportunidad real. Tenía que entrar al cobertizo.
Necesitaba comprobar si habían dejado algo, alguna pista, cualquier detalle que me ayudara a entender que estaban tramando en mi propia casa. Le conté mi intención a don Gonzalo, y como era de esperarse, intentó detenerme. Hilda, eso es muy peligroso. ¿Y si Patricia aparece de la nada? ¿Y si te ve entrando? Pero yo ya había pasado la etapa del miedo. Ahora lo que tenía era rabia, una rabia que me quemaba por dentro y no me dejaba respirar. Tengo llave del portón trasero, le dije. Puedo entrar por el callejón. Desde la parte delantera ella no me verá. Y aunque él insistió en que esperara, al final aceptó acompañarme hasta el callejón para vigilar. No quería que hiciera algo tan arriesgado sola. Salimos por la puerta trasera de su casa y caminamos despacio por el callejón silencioso. Era sábado por la mañana, el barrio estaba quieto, casi dormido. Pocos autos pasaban, alguna radio sonaba a lo lejos, y por un instante pensé que todo lo que estaba viviendo podía ser solo una pesadilla. Pero la realidad regresó cuando llegamos al portón trasero de mi propiedad. Saqué la llave con manos temblorosas. El candado se abrió con un clic suave, casi burlón, como si me diera permiso de entrar a un lugar que ahora parecía ajeno. Crucé al patio como si fuera una ladrona entrando a su propia casa. Mi corazón latía tan rápido que me costaba respirar. El cobertizo estaba a unos 15 metros, pero ese trayecto se sintió eterno. Caminé agachada, escondiéndome detrás de los arbustos que yo misma planté hace años con Antonio. ¡Qué ironía! Cada paso hacía crujir el pasto seco, y cada ruido me hacía detenerme con el corazón en la garganta. Me acerqué al cobertizo y vi que el candado era el mismo de toda la vida. Busqué la llave correcta entre varias, pero mis manos temblaban tanto que probé 3 antes de acertar. Cuando al fin el candado cedió, abrí la puerta despacio, entré y la cerré detrás de mí. El olor a madera vieja, a humedad y a polvo me golpeó de inmediato. La luz entraba por la ventanita sucia y formaba líneas doradas en el aire. Las herramientas de Antonio seguían colgadas donde él las dejó, cajas apiladas en las esquinas, todo parecía detenido en el tiempo. Por un momento pensé que no iba a encontrar nada, hasta que vi la caja. Una caja de metal gris, moderna, totalmente ajena a nuestro taller. No era mía, nunca la había visto. Me acerqué despacio, sentí mis piernas flojas. La caja no tenía llave, solo un cierre con 2 botones. Los presioné. La tapa se abrió. Y me quedé sin aire. Dentro había montones de billetes de 200 y 500 pesos. Dinero perfectamente acomodado. Conté rápido, debía haber unos 60,000 pesos. El fruto de su negocio clandestino durante meses. Pero eso no era lo peor. Debajo del dinero había documentos. Muchos documentos. Los levanté con cuidado porque mis manos estaban sudando. El primero era un contrato de hospedaje. Un contrato donde mi casa aparecía registrada como propiedad para alquiler temporal. Pero lo que hizo que mis piernas casi me fallaran fue ver el nombre del propietario, Ricardo Silva Costa. Mi hijo. Como si él fuera el dueño legítimo. Como si yo no existiera. Mi nombre no estaba por ninguna parte. Seguí leyendo. En letras chiquitas al pie de página, casi como si quisieran esconderlo, decía, transferencia de propiedad en curso. Documentación en proceso judicial. Sentí un frío subirme desde los pies hasta la cabeza. Transferencia. Proceso judicial. Me estaban robando la casa. No solo alquilándola ilegalmente, planeaban quitármela legalmente. Mi respiración se volvió corta. Pero aún faltaba lo peor. El siguiente documento era un formulario oficial, con sello, membrete y todo. Una evaluación psicológica a mi nombre, Hilda Rodríguez Costa. La fecha estaba fijada para dentro de 10 días. El motivo, evaluación de capacidad mental y autonomía para decisiones debido a preocupación familiar por deterioro cognitivo progresivo. Deterioro cognitivo. Progresivo. Yo. Me estaban pintando como una mujer incapaz de razonar, como alguien que ya no podía tomar decisiones, como una anciana fuera de sí. Y todo era una mentira. Yo estaba perfectamente lúcida. Yo sabía lo que veía, lo que escuchaba. Yo estaba viva, consciente y entera. Y ellos, mi propio hijo y su esposa,
Estaban construyendo un camino para declararme incapaz y quedarse con lo único que Antonio y yo habíamos levantado con nuestras manos. En ese momento, dentro de ese cobertizo que alguna vez fue un lugar seguro, me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y lo que encontré allí, era solo el comienzo. Cuando terminé de leer cada uno de esos papeles, sentí que el corazón se me hundía como si alguien lo estuviera apretando con la mano. No solo querían arrebatarme mi casa, querían destruir mi nombre, mi independencia, mi dignidad. Ellos iban a inventar toda una historia falsa para justificarlo. Con ese médico comprado, con esa evaluación inventada, con ese proceso legal que ya estaban preparando a mis espaldas. Busqué entre los documentos y descubrí algo más. Una cotización impresa de una casa de reposo, residencia vida plena, cuidados especializados para adultos mayores. El precio mensual estaba allí, marcado con resaltador amarillo, 16,000 pesos. Lo que más me heló la sangre fue la parte que decía habitaciones individuales con monitoreo continuo y programa especial para pacientes con demencia. Ahí entendí que no estaban buscando un refugio para mí. Querían una prisión elegante. Un lugar donde encerrarme mientras ellos vivían tranquilos, disfrutando de mi casa, de mi dinero, de todo lo que Antonio y yo logramos con una vida entera de sacrificios. Tomé otro documento y casi se me cayó de las manos. Era un poder notarial amplio, enorme, con tantas cláusulas que parecía infinito. Un papel que le daría a Ricardo control total sobre todo lo mío. Mis cuentas bancarias, mis bienes, mis decisiones médicas. Todo, como si yo fuera una niña que no puede pensar por sí misma. El documento estaba listo, impreso. Solo faltaba una cosa, mi firma. Y al lado había una nota escrita a mano por Patricia. Cuando la leí, sentí que mis piernas casi no me sostenían. El doctor Marco confirmó que puede aplicar un sedante leve durante la consulta. La firma se obtendrá en estado de confusión inducida. Testigos ya coordinados. Costo adicional, 20,000 pesos. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar los papeles en la mesa para no dejarlos caer. Iban a drogarme. Iban a llevarme frente a un médico corrompido que simularía una evaluación. Me darían algún medicamento que me nublaría la mente, que me haría sentir perdida. Y en ese estado confuso, rodeada de testigos falsos, yo firmaría un documento que entregaría todo lo que me pertenece. Todo legal en el papel. Todo una mentira en la vida real. De pronto escuché voces afuera del cobertizo. Me quedé congelada. Era la voz de Patricia, y alguien más. Estaban demasiado cerca. Mi respiración se volvió un hilo pequeño y rápido. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Actué por instinto. Saqué mi celular y empecé a tomar fotos. Una por una. Cada página. Cada firma. Cada anotación escrita a mano. Mis dedos casi no respondían, pero aún así logré capturar todo. Guardé los papeles exactamente como estaban, cerré la caja, cerré el cobertizo y me escabullí agachada hasta el portón trasero. Apenas crucé, vi a don Gonzalo esperándome en el callejón con el rostro lleno de angustia. Pensé que te habían atrapado. Tardaste muchísimo, me dijo con voz entrecortada. Yo no podía hablar. Solo levanté el celular y se lo puse en la mano. Él empezó a pasar de foto en foto, y vi cómo el color se le iba del rostro. Hilda, esto no es solo abuso. Es un plan criminal completo. Te quieren borrar de tu propia vida. Sentí las lágrimas correr por mi cara sin que pudiera detenerlas. Necesito ayuda, Gonzalo. Necesito hacer algo ya mismo. Regresamos a su casa casi corriendo. Yo tenía las manos tan frías que me costaba sostener el celular, pero marqué el número de Beatriz, mi amiga abogada. Una mujer fuerte que conocí hace 20 años en un grupo de bordado y que, a los 40, decidió estudiar Derecho y especializarse en casos familiares y sucesiones. Si alguien podía explicarme qué significaba todo eso legalmente, era ella. Cuando atendió, su voz cambió de inmediato al escuchar mi relato. Hilda, lo que me estás diciendo es gravísimo, me dijo con un tono que nunca antes le había escuchado. Si están alquilando tu casa sin permiso, sin registro y sin declarar ingresos, ya están cometiendo delitos. Fraude, evasión, uso indebido de propiedad, todo eso se puede denunciar.
Pero luego hizo una pausa. Y su voz bajó como si temiera que alguien la escuchara. Lo que más me preocupa es lo de la evaluación de capacidad mental, Hilda. Eso es extremadamente serio. Quieren declararte incapaz. Y si logran eso, podrían tomar control de todo lo tuyo. Sentí un nudo en la garganta. Beatriz, yo nunca he firmado nada que les dé ese poder, ¿verdad? ¿Tienes algún documento así? Algo que hayas firmado sin leer. Pensé con calma. No. Nunca. Mis papeles importantes están en la caja fuerte del banco. Beatriz suspiró con alivio. Gracias a Dios. Escucha. Para que alguien sea declarado incapaz, el proceso legal es muy complicado. Requiere evaluaciones médicas reales, exámenes psicológicos, audiencia con un juez. Esto no se consigue de un día para otro. Luego añadió algo que me dejó helada. Pero lo que ellos están haciendo es intentar atajar ese proceso con corrupción. Y ahí supe que yo no podía perder ni un minuto más. Mi vida, mi libertad, mi casa y mi futuro estaban en peligro real. Cuando colgué el teléfono con Beatriz, sentí como si mi propio cuerpo se hubiera quedado frío por dentro. Ella me lo había dicho con una calma que me perforó el alma. No podían declararme incapaz así porque sí, pero si tenían a un médico corrupto y a un abogado sin conciencia, podían intentarlo, y si lo lograban, podían quitarme todo lo que era mío, internarme en un lugar donde nadie me escuchara y quedarse con la vida que construí durante décadas. Yo no podía creer que mi propio hijo estuviera detrás de algo tan oscuro. Beatriz, ¿qué hago? Le pregunté con la voz quebrada, como si fuera una niña perdida. Ella guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su tono era firme, casi como si me estuviera sosteniendo con una mano invisible. Hilda, escucha bien. Primero, necesitamos pruebas. Muchas. Claras, contundentes. Fotos, vídeos, testigos. Ya tienes las fotos de los documentos, eso es perfecto. Segundo, debes proteger tus cosas. Cierra todo, guarda tus papeles importantes donde ellos no puedan acceder. Tercero, cuando tengamos lo suficiente, iniciamos una acción judicial. Yo me encargaré de cada paso. Pero debes tener muchísimo cuidado. Si sospechan que lo sabes, pueden adelantarse. Y pueden ser capaces de hacer cualquier cosa. Esa última frase me clavó un miedo que jamás había sentido. ¿Cualquier cosa como qué? Susurré. Beatriz dudó. Y cuando por fin respondió, su voz sonó más pesada que antes. Como ponerte algo en la comida para que parezcas confundida ante un médico. O provocar situaciones para que parezcas inestable. O inventar pruebas de que no puedes cuidarte sola. He visto casos así, Hilda. Y son más comunes de lo que crees. Sentí que el mundo se me encogía alrededor. Me temblaban las manos. Me sudaban los ojos. Me costaba incluso respirar. En ese momento entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar. No solo estaban robándome, estaban preparándome para destruirme desde adentro, para borrar mi voz, mi voluntad, mi vida entera. Querían convertirme en alguien que no pudiera defenderse. Querían desaparecerme, legalmente. El domingo, Beatriz llegó a la casa de don Gonzalo. Venía acompañada de un notario de confianza, un hombre de unos 60 años, serio pero amable, llamado licenciado Arnaldo. Cuando tomó mi mano, la sostuvo como si estuviera firmando un pacto silencioso conmigo. Doña Hilda, me dijo con una solemnidad que me dio un poco de paz, lamento mucho lo que está viviendo. Pero quiero que sepa algo. Cuando terminemos hoy, nadie podrá tocar ni un centímetro de lo que es suyo sin enfrentar consecuencias judiciales. Esas palabras me hicieron respirar hondo por primera vez desde que descubrí los documentos. Durante 4 horas firmé papeles que Beatriz me explicaba despacio, con una claridad que solo da quien ha peleado cientos de batallas legales. Esta es la revocación de poder, me dijo mientras me mostraba el primer documento. Cancela cualquier autorización que Ricardo pudiera tener o que intente obtener después. Firme. Este es una declaración de tu plena capacidad mental. Mañana te verá un psicólogo forense certificado. Esto nos blindará. Firme. Aquí tienes tu nuevo testamento, que reemplaza cualquier versión anterior. En este, especificamos que Ricardo queda excluido como heredero por sus actos fraudulentos.
Sentí un nudo en el pecho al firmarlo, pero también una fuerza que no sabía que aún tenía. Y este último, continuó, es una solicitud de medida de protección que presentaremos el lunes ante el juez. Cuando acabé de firmar todo, me sentí distinta. No como la mujer asustada escondida detrás de un cobertizo, temblando mientras tomaba fotos. Me sentí firme, como si hubiera recuperado mi nombre, mi voz, mi vida. ¿Y la trampa?, pregunté con un hilo de voz. Beatriz sonrió. Pero no fue una sonrisa dulce. Fue la sonrisa de alguien que sabe exactamente dónde colocar la última pieza del tablero. La trampa, dijo, es que vuelvas a casa. Mi corazón casi se detuvo. ¿Volver, ahora? No, aclaró ella. Mañana por la noche. Llegarás como si nada hubiera pasado. Como si realmente hubieras estado de viaje. Cansada, alegre, normal. No deben sospechar absolutamente nada. Mientras tanto, nosotros vamos a mover todo desde las sombras. El licenciado Arnaldo intervino. También contactaremos a la inspección municipal. Un inspector irá de sorpresa a tu casa. Si encuentra hospedaje ilegal, lo clausura en el acto y les cae una multa enorme. Me quedé helada. Todo se estaba moviendo más rápido de lo que imaginaba. Pero hay más, dijo Beatriz con un tono más oscuro. Estoy investigando al doctor Marco, el que aparece en las notas. Tiene un historial sucio. Ya ha sido investigado 2 veces por prácticas antiéticas. Con tu denuncia y las fotos, podemos abrirle un proceso. Si se confirma que estaba dispuesto a sedar pacientes para obtener firmas, pierde su licencia, y va a prisión. Por primera vez, entendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No solo íbamos a detener a Ricardo y a Patricia. Íbamos a desarmar todo el entramado que habían creado, el médico corrupto, los testigos falsos, el hospedaje ilegal, las mentiras, todo. ¿Y cuánto tardará esto?, pregunté. Beatriz miró al notario, luego a mí. El inspector puede ir esta semana, jueves o viernes. La investigación al médico llevará más tiempo, pero tu denuncia inicia el proceso. Y sobre Ricardo y Patricia. Hizo una pausa que casi me cortó el aire. Hilda, cuando todo esto empiece a caer, sus vidas van a cambiar para siempre. Pasé todo el domingo en casa de don Gonzalo repasando una y otra vez en mi cabeza cómo debía entrar, cómo debía mirar, cómo debía sonreír, cómo debía hablar para que no notaran nada, porque en el fondo sabía que no podía mostrar ni un solo rastro de rabia, ni de miedo, ni de sospecha. Tenía que convertirme en la madre que vuelve tranquila, la suegra ingenua que no entiende nada, la mujer confiada que regresa de un viaje familiar sin imaginar siquiera que su propio hogar se ha convertido en un lugar lleno de sombras, y era casi irónico, porque ellos habían estado actuando tan bien frente a mí que ahora era mi turno de devolverles el espectáculo. Así que cuando llegó la noche del lunes, con la maleta temblándome en la mano y el corazón golpeando como si quisiera escaparse del pecho, caminé hacia mi casa después de que don Gonzalo me dejara en la esquina para que pareciera que había llegado en taxi, y toqué el timbre sintiendo cómo se me endurecían los músculos del rostro para sostener la sonrisa correcta, esa que no revela nada, y escuché pasos rápidos dentro antes de que la puerta se abriera y Ricardo apareciera con una sorpresa demasiado bien actuada para ser real, diciendo: «Mamá, no te esperábamos hasta mañana», y yo le respondí con una dulzura rota por dentro, diciendo que decidí volver un día antes porque extrañaba la casa, mientras Patricia aparecía detrás de él con una sonrisa tan perfecta, tan ensayada, tan falsa, dándome la bienvenida y preguntando por el viaje. Así que entré sintiéndome como si pusiera un pie en territorio enemigo, porque aunque todo estaba impecable, limpio, ordenado, vacío de cualquier rastro de los extraños que habían dormido en mis camas, yo sabía que esa pulcritud no era dedicación, sino miedo, miedo a que yo descubriera la verdad. Y aún así les conté con voz tranquila que el viaje había sido maravilloso, que mi prima Mariana me había atendido con cariño, que habíamos salido a comer, a pasear, a conversar, todo inventado, pero dicho con la naturalidad de quien lleva años mintiendo sin culpa, y los vi escuchándome con atención, moviendo la cabeza, sonriendo, pero con un brillo en los ojos que delataba alivio, alivio de verme regresar sin sospechas, alivio de creer que su secreto seguía escondido bajo la alfombra, y comenté que la casa estaba muy bonita, perfectamente cuidada, y Patricia respondió demasiado rápido:
demasiado nerviosa, asegurando que habían limpiado, que habían regado el jardín, que todo estaba como yo quería, y yo levanté la taza de té y añadí sin darle importancia que incluso el olor era distinto, fresco, como a un producto nuevo de limpieza, y en ese instante vi un destello de pánico cruzar los ojos de Patricia antes de que murmurara que habían hecho una limpieza profunda para recibirme, pero yo sabía que en realidad se trataba de borrar huellas, de borrar cuerpos, de borrar historias, y esa noche me acosté en mi cama como quien se mete en una cueva donde acechan depredadores, escuchando cada ruido de la casa en silencio, incapaz de dormir de verdad, hasta que cerca de las 11 escuché voces apagadas provenientes del cuarto de ellos, y me levanté con el corazón en la garganta, caminé descalza hasta la rendija de su puerta y apoyé el oído, conteniendo la respiración para no perder ninguna palabra, y entonces escuché la voz tensa de Ricardo preguntando si yo sospechaba algo, y escuché la seguridad venenosa de Patricia respondiendo que no, que yo seguía siendo la misma ingenua de siempre, que el plan continuaba, y después oí a Ricardo mencionar al doctor Marco, y a Patricia confirmando que la cita era el viernes, que pondrían un sedante en mi desayuno, que me llevarían a un chequeo de rutina y que cuando yo despertara ya habrían registrado el poder notarial, ya tendrían control total de todo lo que me pertenece. Y hubo un silencio pesado antes de que Ricardo preguntara qué sucedería después, y Patricia, con una frialdad que me heló los huesos, explicó que después me internarían, que ya tenían escogido el lugar, que la residencia Vida Plena aceptaba pacientes con deterioro cognitivo, que me visitarían una vez al mes para guardar las apariencias, mientras convertían mi casa en suya, completamente suya, y esa frase se clavó en mí como una daga, porque yo, su madre, su suegra, la mujer que los había recibido en su hogar con amor, estaba siendo descartada como un estorbo, pero no lloré de tristeza, lloré de rabia, de una rabia tan pura que me dio fuerza, porque, mientras regresaba a mi habitación sin hacer ruido, con las lágrimas cayendo sin control, entendí que acababan de sellar su destino, que aunque no lo había grabado, sabía cada detalle del plan, cada movimiento, cada fecha, y ahora que lo sabía todo, ellos ya no tenían la ventaja, la tenía yo. El viernes ya estaba marcado en mi cabeza como una cuenta regresiva que no me dejaba respirar, porque tenía menos de una semana para ejecutar la trampa perfecta, una trampa que no buscaba venganza sino justicia, y aún así esa palabra me pesaba como si fuera demasiado grande para mis hombros. Pero aún así, la mañana del martes me levanté decidida a actuar como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera escuchado cómo planeaban drogarme, quitarme mis bienes y encerrarme en una residencia como si fuera un mueble viejo que estorba. Preparé café, puse el desayuno sobre la mesa y hablé con Ricardo y Patricia de cosas sin importancia, fingiendo interés en cada palabra que decían, mientras ellos también actuaban, porque en esa casa todos éramos actores de una obra macabra, solo que cada uno estaba siguiendo un guión distinto y lo único que me daba ventaja era que yo ya sabía que ellos actuaban, pero ellos no sabían que yo también lo hacía, y menos aún que lo hacía mejor que ellos. Apenas Ricardo salió rumbo al trabajo y Patricia se fue al mercado, cerré la puerta de mi cuarto con llave y llamé a Beatriz, y cuando ella contestó le conté palabra por palabra lo que había escuchado pegando la oreja a la puerta la noche anterior. Hubo un silencio corto antes de que ella dijera un perfecto cargado de determinación, porque el viernes era el día en que supuestamente me llevarían al médico corrupto y eso nos daba tiempo, así que Beatriz me dijo que el inspector del municipio iría a mi casa el jueves, antes de que intentaran drogarme, y me preguntó si creía que recibirían huéspedes esa semana. Pensé unos segundos, visualizando los movimientos del falso negocio ilegal que habían montado, y respondí que probablemente el jueves por la noche, porque siempre había más movimiento ese día, y ella guardó un momento de silencio antes de decir que entonces coordinaría la visita del inspector justamente para ese momento, cuando la casa estuviera llena de pruebas vivas. Fue en ese instante que sentí un rayo de fuerza en el pecho, como si por primera vez en semanas pudiera respirar un poco mejor, porque por fin había un quiebre en su muro de mentiras. Los 2 días siguientes me moví por la casa con una actuación impecable, casi artística, tanto que me sorprendía a mí misma. Les preguntaba a ambos si necesitaban ayuda, le preparé a Ricardo sus galletas favoritas y se las llevé a la sala con una sonrisa de esas que no enseñan los dientes, y ellos parecían relajarse cada vez más, creyendo que su plan seguía tal cual lo habían imaginado. Incluso el miércoles por la noche, Patricia se me acercó con un folleto en las manos,
fingiendo preocuparse por mi salud, diciendo que había encontrado un centro médico que ofrecía exámenes preventivos para personas de mi edad, y me propuso llevarme el viernes, y aunque por dentro mi sangre hervía porque sabía que ese examen costaba 20.000 pesos y no era gratis, fingí un interés genuino, diciendo que hacía tiempo que no iba al médico y que quizás sería bueno hacerme un chequeo, y ella sonrió aliviada, como si me hubiera atrapado sin saber que ya estaba dentro de la trampa que yo misma había construido. La tarde del jueves, mientras Patricia y Ricardo preparaban la casa para los huéspedes como si fueran dueños de un pequeño hotel clandestino, mi celular vibró y vi un mensaje de Beatriz que decía: «Inspector confirmado para las 9 de la noche. La policía estará cerca. Quédate en tu cuarto cuando él llegue. Nosotros nos encargamos de todo». Y mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que me golpeaba el pecho desde dentro, porque esa noche sería el comienzo del fin para ellos, y aunque tenía miedo, también sentía una calma extraña, como si finalmente alguien más viera lo que yo había estado viviendo sola. A las 7 empezaron a llegar los huéspedes, uno por uno, igual que siempre. Primero una pareja joven con mochilas enormes, luego 3 muchachos que parecían mochileros, después una mujer sola con una maleta pequeña, y para las 8:30 ya había 8 desconocidos ocupando mi casa como si fuera un hostal clandestino. Patricia se movía por la sala sonriendo con una amabilidad que jamás había tenido conmigo, ofreciendo información, mostrando habitaciones, recomendando restaurantes. Ricardo cargaba maletas y guiaba a cada huésped a su cuarto con una sonrisa profesional completamente distinta a la que tenía cuando hablaba conmigo. Yo estaba encerrada en mi habitación, supuestamente leyendo, aunque lo único que hacía era mirar el reloj y esperar. Los minutos se volvían interminables, espesos, insoportables. 8:40, 8:50, 8:55, y entonces, por fin, escuché el sonido que había estado esperando. El timbre. Pero no el timbre suave de un huésped despistado, sino un timbre firme, autoritario, el tipo de llamada que obliga a la gente a ponerse tensa, y escuché pasos rápidos, la voz de Ricardo preguntando quién era, y una voz masculina fuerte respondió desde afuera: «Inspector del municipio, abra la puerta, por favor». Y en ese instante el silencio cayó sobre la casa como una losa, un silencio denso que casi podía tocarse, y después escuché cómo Ricardo abría la puerta despacio, tratando de sonar tranquilo mientras preguntaba si había algún problema, y escuché la voz de Patricia temblar cuando dijo que debía haber un error, que la casa era solo una residencia familiar, que no estaban haciendo negocios, y entonces el inspector, con ese tono profesional pero firme que no deja espacio para mentiras, dijo que tenía una orden de inspección firmada por el juez municipal, que si no le permitían entrar voluntariamente volvería con la policía y una orden de cateo, y después de eso solo quedó otro silencio más profundo, más oscuro, el tipo de silencio que se escucha justo antes de que algo se rompa para siempre. Cuando escuché a Ricardo decir claro: «Inspector, adelante», sentí un nudo en el estómago, como si la casa misma se hubiera quedado sin aire. Yo estaba escondida detrás de mi puerta, mirando apenas por una rendija, y desde ahí pude ver una parte de la sala. El inspector era un hombre de unos 40 y tantos, con esa postura firme de alguien que no está ahí para negociar nada, vestido con una camisa del municipio y un portapapeles que parecía más pesado que él. Detrás venía un muchacho más joven con una cámara en mano, grabándolo todo sin decir palabra. Cuando entraron, la energía de la casa cambió, se volvió espesa, nerviosa, incómoda. Comenzaron a caminar por la sala mientras el inspector preguntaba con voz seria cuántas personas vivían permanentemente ahí. Escuché a Ricardo responder casi sin respiración que solo 3, su madre, su esposa y él. Pero en la sala estaban los 8 huéspedes, todos con caras de susto, algunos sentados, otros parados, como si no supieran si salir corriendo o fingir que pertenecían al lugar. Entonces el inspector preguntó quiénes eran ellos, y Patricia, intentando que su voz sonara natural, dijo que eran amigos de visita. Yo sentí que el corazón me golpeaba el pecho. El inspector se acercó a un joven de unos 30 años y le preguntó si era amigo de la familia. El pobre hombre, quizá por honestidad o por miedo, soltó la verdad como si no tuviera remedio. «No, señor. Reservé un cuarto por internet. Pagué 200 pesos la noche». Yo vi desde la rendija como el color se escapó del rostro de Ricardo,
Como Patricia intentó salvar algo diciendo que el huésped estaba confundido, pero ya no había forma de detener la avalancha. El inspector siguió avanzando hacia los cuartos. Abrió la puerta del que había sido mi cuarto de invitados y ahí estaban 3 jóvenes, mochilas abiertas, ropa por todas partes, el baño usado como si fuese un hostal barato. La única respuesta de Patricia fue un silencio que gritaba más que cualquier palabra. El inspector comenzó a registrar todo. Contaba habitaciones, fotografiaba camas ocupadas, objetos personales, toallas extra, utensilios para muchas más personas de las que supuestamente vivían allí. Cada frase que decía era como un martillazo anunciando la condena. Cuando Ricardo intentó decir que todo era un malentendido, que solo ayudaban a conocidos, el inspector lo cortó sin perder la calma, diciéndole que eso no era ayuda sino un negocio. Y cuando Ricardo intentó justificarse diciendo que solo recibían una ayuda para el gasto, el inspector, casi con un gesto de tristeza profesional, dijo que una ayuda que se cobra por un cuarto se llama pago, y un pago por hospedaje es un negocio, y sin licencia, sin permisos, sin nada, era una infracción grave. Sentí como el silencio se volvió tan fuerte que parecía que la casa misma estaba escuchando su sentencia. Cuando el inspector mencionó la multa de 60.000 pesos, y además que el SAT sería notificado, y que la propiedad estaba a mi nombre y que eso podía ser fraude, supe que ya no podía quedarme escondida. Respiré hondo, abrí mi puerta y salí. En ese momento todos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se detuviera. Los huéspedes me miraban confundidos, el inspector me miró con respeto, y Ricardo y Patricia me vieron como si hubieran visto a un fantasma, con puro terror en los ojos. «Buenas noches», dije, sintiendo mi propia voz firme. «Soy Hilda Costa, la propietaria de esta casa». El inspector me preguntó si yo había autorizado ese negocio de hospedaje, y aunque sentí un pequeño temblor por dentro al mirar a mi hijo y a mi nuera, me obligué a sostener la mirada y dije que no había autorizado nada, que apenas me había enterado de esa situación. Patricia dio un paso hacia mí intentando hablar, pero levanté la mano para detenerla. No quería excusas. Yo quería respeto, quería la verdad, quería recuperar mi hogar. El inspector, con un tono más suave pero igual de firme, me explicó que los huéspedes debían desalojar la casa en 30 minutos, que Ricardo y Patricia recibirían una notificación formal y que además había policías afuera para apoyar el desalojo. Lo que siguió fue un caos absoluto, voces por todas partes, maletas cerrándose a toda prisa, pasos corriendo, puertas abriéndose, Patricia llorando, Ricardo tratando de hablar con todos mientras la casa entera se sacudía como si estuviera expulsando aquello que la había invadido. Y yo, parada en medio de todo ese ruido, sin moverme, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba recuperando mi lugar. Cuando el caos empezó a desvanecerse, la casa quedó llena de un silencio tan denso que casi dolía. Vi cómo los huéspedes salían uno por uno con el ceño fruncido, recogiendo sus cosas a toda prisa como si escaparan de un incendio, reclamando el dinero que habían pagado. Patricia, con las manos temblando, abrió su bolso y comenzó a devolver billete por billete, obligada por la mirada severa del inspector que no se movía ni un centímetro. Ricardo, mi propio hijo, parecía una estatua rota, quieto, derrotado, con los ojos perdidos en un punto que nadie podía ver. Su negocio ilegal, ese que habían montado a mis espaldas, se desmoronaba enfrente de él como un castillo de arena golpeado por una ola. Cuando el último huésped cruzó la puerta, el inspector se acercó a mí con la calma profesional de alguien que ha visto demasiadas noches como esa. Me entregó una copia del informe oficial y me recomendó buscar un abogado, que yo tenía derecho a demandar y que aquello no terminaría ahí. Yo solo asentí despacio y le dije que ya tenía abogada, que agradecía su trabajo. Cuando él y su asistente salieron, la casa quedó tan quieta que por un momento pensé que la vida misma había decidido detenerse. Me quedé de pie junto a la ventana, sintiendo como el aire frío de la noche se colaba entre las cortinas. Ricardo seguía sentado con la cabeza entre las manos, incapaz de reunir fuerza para mirarme. Patricia estaba encogida cerca de la puerta, brazos cruzados, respiración agitada, como un animal acorralado buscando una salida que ya no existía. Ella fue la primera en romper el silencio, y cuando habló, su voz ya no era dulce ni controlada. Era la voz desesperada de alguien que sabe que la verdad ya no puede esconderse.
Me dijo que las cosas no eran como parecían, que tenían motivos, que las cuentas de la casa eran altas, que tenían deudas. Yo me giré hacia ella despacio, sintiendo un fuego frío recorrerme la columna. Le dije que los motivos y las deudas no eran excusa para convertir mi casa en un negocio clandestino, menos aún sin mi permiso. Patricia dio un paso hacia mí como si quisiera recuperar terreno. Me dijo que en algún momento iban a decírmelo, que solo querían ahorrar algo de dinero. Y entonces pregunté, ¿dinero para antes de qué? Y mi voz fue tan cortante que incluso yo la sentí como un latigazo. Ahí fue cuando dejé caer la verdad como un hierro ardiente. Le dije que ya sabía sobre el plan de drogarme, de llevarme al doctor Marco, de hacerme firmar un poder notarial mientras estuviera sedada. El silencio que siguió fue tan brutal que por un segundo creí escuchar el latido de cada uno de nosotros. Patricia se quedó sin color, los labios temblando, los ojos abiertos como si hubiera sido empujada al borde de un precipicio. Ricardo levantó la cabeza con un sobresalto, como si hubiera sido despertado de una pesadilla, pero la pesadilla era real, estaba frente a él, llamándolo por su nombre. Caminé hacia el centro de la sala, despacio, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Les dije que nunca estuve viajando, que estaba ahí, en secreto, observando, escuchando, descubriendo cada parte de ese plan sucio y calculado. Les dije que sabía del dinero escondido en el cobertizo, del doctor Marco, de la consulta del viernes, del sedante, del poder notarial preparado, de la residencia Vida Plena, donde pensaban internarme como si fuera un mueble viejo que ya estorba en la sala. Patricia intentó negarlo todo, balbuceando explicaciones torpes, diciendo que habían hablado con el médico solo por preocupación por mi salud, pero cuando grité que dejara de mentir, la casa entera pareció temblar. Les dije que yo misma había encontrado los documentos, las notas escritas por su propia mano, palabras que me perforaron el corazón, sedante leve durante consulta. La firma se obtendrá en estado de confusión inducida. Al repetirlas en voz alta, sentí que algo dentro de Patricia se rompía. Se llevó una mano al pecho, como si la verdad le hubiera arrebatado el aire. Me giré entonces hacia mi hijo, el niño al que eduqué con amor, con sacrificio, con esperanza. Le pregunté cómo había podido ser parte de algo así. Y él, con lágrimas resbalando sin control, me dijo que la situación era desesperante, que tenían 160.000 pesos en deudas, que estaban a punto de perder su antiguo apartamento, y que Patricia había sugerido la idea. Pero yo lo interrumpí con la voz más helada que he pronunciado en mi vida. Le dije que la solución no podía ser robar mi casa, mi libertad y mi dignidad. Patricia explotó diciendo que no era robo, que esta casa era enorme, que yo vivía sola, que solo estaban usando espacio disponible. Y cuando mencionó que el poder notarial era para protegerme porque estoy envejeciendo, sentí que mi sangre se detenía. Le dije que tengo 62 años, no 80 ni 90, que mi mente está clara, que mi salud es buena, que no necesito que nadie tome decisiones por mí. Lo que ellos planeaban no era cuidado, era un secuestro legalizado, un intento de sacarme de mi propia vida para quedarse con todo. Y cuando terminé de hablar, la casa entera quedó suspendida en un silencio tan profundo que por primera vez esa noche sentí algo parecido a justicia. Cuando Ricardo se levantó, parecía que le fallaban las piernas. Tenía los ojos llenos de miedo, como un niño perdido. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto», murmuró con la voz rota. «Devolveremos todo el dinero. Podemos irnos de la casa si quieres, pero no nos denuncies. Si vas a la policía, podemos terminar en la cárcel». Escucharlo me desgarró. Durante un segundo, solo un segundo, vi en él al niño que un día me abrazaba diciendo que yo era su mundo. Pero ese niño ya no estaba. Él mismo lo había matado cuando decidió traicionarme. Lo miré directo a los ojos. ¿Y qué querías que hiciera, Ricardo? ¿Que me dejara drogar? ¿Que me dejara encerrar en un asilo mientras ustedes disfrutaban de mi casa como si yo ya estuviera muerta? Ricardo negó con la cabeza, balbuceando algo que ni él entendía. No iba a llegar a tanto. Patricia solo estaba viendo opciones, yo nunca habría. No mientas. Mi voz salió firme, seca, sin temblar. Escuché su conversación anoche. Escuché cada palabra. Te escuché decir que me llevarías una vez al mes para mantener las apariencias.
Te escuché decir que yo sería un trámite, un estorbo. Te escuché, Ricardo. Y no lo soñé. Ricardo se desplomó en el sofá como si le hubieran sacado el alma del cuerpo. Sollozaba sin poder contenerse. Patricia, en cambio, parecía una estatua. Ni parpadeaba. Su máscara de nuera perfecta se había quebrado por completo. Respiré hondo intentando controlar el temblor que amenazaba con romperme. Mañana es viernes, dije despacio, cada palabra marcada como un golpe de martillo. A las 10 pensaban llevarme con el doctor Marco, ¿verdad? Para sedarme. Para manipular mi firma. Pues bien, eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es lo siguiente, van a empacar sus cosas y van a salir de mi casa. Tienen hasta mañana al mediodía. Patricia reaccionó como si la hubiera picado una serpiente. ¿Echarnos? ¿A dónde se supone que vamos a ir? Ese no es mi problema, respondí sin emoción. Debieron pensar en eso antes de traicionarme. Mamá, por favor, lloró Ricardo. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero ni para alquilar un cuarto. Tienen 60.000 pesos escondidos en la caja del cobertizo, señalé. Dinero que sacaron explotando mi casa. Úsenlo como quieran. Aunque sinceramente, les convendría guardarlo para la multa municipal. ¿Y para el abogado? Patricia me miró con los ojos brillantes de pura rabia. Ya no fingía dulzura, ya no había suavidad. Solo veneno. ¿Sabe qué? Está bien. Nos iremos de su preciosa casa, pero esto no queda así. Vamos a contratar un abogado. Vamos a impugnar la multa. Vamos a demandarla por desalojo injustificado. Solté una risa baja, sin humor. Hágalo, Patricia. Contrate a quien quiera. Pero le aviso que mi abogada ya tiene fotos de todo. Los documentos falsos, los mensajes, las notas donde escribiste cómo pensabas sedarme, las pruebas del negocio ilegal, incluso fotos del dinero escondido. ¿De verdad quieres ir a juicio con eso? ¿De verdad quieres que un juez lea tu propio plan criminal escrito de tu puño y letra? El rostro de Patricia se desmoronó. Fue como ver un castillo de arena caer bajo la marea. Ya no había lucha en ella. Solo derrota. Y falta una cosa, añadí. Mi abogada ya presentó documentos revocando cualquier posible poder a mi nombre. También presentó una certificación psicológica oficial que confirma mi plena capacidad mental. Y, por último, actualicé mi testamento. Ricardo, quedaste excluido por actos fraudulentos. Ricardo levantó la cabeza de golpe. El dolor en sus ojos casi me rompió, pero no lo suficiente. ¿Me desheredaste? ¿Qué esperabas? Dije con una tristeza tan grande que me dolía hasta respirar. Que te premiara por intentar destruirme. El resto de la noche se hundió en un silencio espeso. Ellos se encerraron en su habitación, y yo me quedé sentada en la sala, cansada, temblorosa, pero aliviada. Alrededor de la medianoche escuché maletas arrastrándose, cajones abriéndose, puertas cerrándose. Se estaban yendo. Finalmente entendieron. A la mañana siguiente, antes del amanecer, preparé café solo para mí. Me senté frente a la ventana mirando cómo la luz del día empezaba a pintar de dorado el jardín que mi esposo y yo habíamos construido juntos. A las 9 bajaron con 4 maletas enormes. Ni una palabra. Ni una mirada. Ricardo dejó las llaves sobre la mesa de la entrada. Por un instante creí que diría algo, una disculpa, un lo siento, cualquier cosa. Pero no. Solo me miró con unos ojos vacíos, como si él mismo ya no supiera quién era. Escuché la puerta cerrarse. Escuché el motor del auto. Luego el sonido de los neumáticos alejándose. Después, nada. Silencio. La casa se sintió enorme. Vacía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, mía. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, abriendo ventanas, dejando que el aire fresco limpiara todo lo que ellos habían ensuciado. Quité las sábanas de las camas que usaron los huéspedes. Pensé en lavarlas, pero por un momento, sincero y oscuro, también pensé en quemarlas. Ahí, en medio de ese silencio nuevo, entendí algo. Mi vida estaba rota, sí, pero finalmente estaba en mis manos otra vez. Y eso, después de todo lo que viví, era una victoria. Algunos recuerdos es mejor dejarlos en el pasado, aunque duelan.
Ese mediodía, mientras trataba de poner en orden mis pensamientos después de todo lo vivido, escuché unos golpes suaves en la puerta. Era don Gonzalo, mi vecino de toda la vida. Venía cargando una fuente de lasaña caliente que todavía echaba humo. Pensé que hoy no tendrías ganas de cocinar, dijo con esa forma suya tan tranquila y cálida, como si siempre supiera lo que uno necesita sin que se lo pidan. Entró a mi casa como quien entra a un lugar familiar, y nos sentamos en la cocina a comer en silencio durante unos segundos, hasta que yo no pude más y le conté todo. Le relaté la llegada del inspector, la vergüenza que pasé al descubrir lo que mi hijo y mi nuera habían hecho a mis espaldas, la expulsión, los gritos, las miradas, el caos. Don Gonzalo no dijo nada mientras hablaba. Solo me miraba con esos ojos cansados pero sabios, asentía de vez en cuando, y esperaba a que soltara todo lo que tenía atorado en el pecho. Cuando terminé, él puso su mano arrugada sobre la mía, una mano firme pero llena de una ternura que pocas personas poseen. Hilda, hiciste lo correcto, me dijo con voz lenta. Lo doloroso, pero lo correcto. Yo sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué duele tanto?, le pregunté. Él suspiró, mirándome como quien mira a alguien que intenta entender algo que solo la vida enseña. Porque era tu hijo, respondió. Porque el amor de una madre no desaparece aunque el hijo falle. Duele porque amaste, Hilda. Si no amaras, no sentirías nada. Y esas palabras, tan simples y tan ciertas, me cayeron como una verdad que había estado evitando. Esa noche lloré. Lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré por el hijo que creí conocer, por la familia que pensé que tenía, por la confianza que me arrebataron. Lloré por la traición y la avaricia que habían envenenado mi propio hogar. Pero también lloré de alivio, porque, a pesar de todo, seguía de pie. Porque había defendido mi dignidad. Porque todavía era dueña de mi casa, de mi mente y de mi vida. Lloré porque seguía aquí, porque sobrevivía a algo que hubiera destruido a cualquiera. El lunes siguiente recibí una llamada de Beatriz, mi abogada. Hilda, tengo noticias, me dijo con voz seria. La denuncia contra el doctor Marco fue aceptada. El Consejo de Medicina ya abrió una investigación formal. Y también me comuniqué con el Ministerio Público con todas las pruebas que tenemos sobre la conspiración. Están evaluando presentar una denuncia penal contra Ricardo y Patricia. Sentí que el suelo se me movía. La palabra penal cayó como un golpe directo al estómago. Beatriz hizo una pausa antes de añadir. Es posible que enfrenten cárcel. Hilda, las acusaciones son graves. Fraude planeado, conspiración para manipular a un adulto mayor, falsificación de documentos. Pero la última palabra es tuya. Si no quieres seguir con lo penal, podemos quedarnos en lo civil. Guardé silencio. Una parte de mí quería que pagaran por todo, que enfrentaran cada consecuencia. Pero la otra parte, esa parte que todavía era madre, esa parte que aún recordaba al niño que dormía abrazado a mí, no soportaba la idea de verlo tras las rejas. Beatriz, dije finalmente, sigue adelante con todo lo del doctor Marco. Ese hombre merece perder su licencia. Pero sobre Ricardo y Patricia, necesito tiempo. Ella entendió. Tienes un mes. Piénsalo con calma. Pasaron 2 semanas, y una tarde encontré un sobre arrugado en mi buzón. Era de Ricardo. Me temblaron las manos mientras lo abría. La letra era suya, pero había algo roto en cada trazo, como si las palabras hubieran sido escritas con lágrimas en vez de tinta. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. No tengo excusas. Me dejé cegar por la avaricia. Patricia me convenció, pero fui yo quien lo permitió. Y ahora vivo cada día con la culpa de haber traicionado a la persona que siempre estuvo a mi lado. Decía que había terminado con Patricia, que ya no podía convivir con alguien capaz de un plan tan bajo. Que perdió su trabajo cuando el escándalo salió a la luz. Que estaba trabajando como ayudante de albañil, viviendo en un departamento pequeño, intentando pagar deudas y recomponer su vida. Y luego escribió algo que me desgarró. No te escribo para pedir perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Te amé, te amo, y me duele haber perdido a la única persona que nunca me falló. Cerré la carta con las manos temblando. Una parte de mí quería romperla. La otra parte,
Esa parte de madre que nunca muere, sentía su dolor. No justificaba lo que hizo, nunca lo haría. Pero el arrepentimiento parecía real. O quizás yo necesitaba creer que lo era. Guardé la carta en un cajón. No estaba lista para responderle. Tal vez nunca lo esté. Pero tampoco pude tirarla. Porque algunas heridas no se cierran. Solo aprenden a no sangrar. Un mes después de todo aquel caos, llegó el momento que había temido desde el primer día. Decidir si seguir o no con las acusaciones penales contra mi propio hijo y contra Patricia. Todavía recuerdo el silencio de la oficina de Beatriz cuando me senté frente a ella. Ese silencio pesado que uno siente cuando está por tomar una decisión que marcará una vida entera, o varias. Beatriz, si sigo adelante, ¿qué pasaría? Pregunté casi en un susurro. Ella dejó los papeles sobre su escritorio y me miró directamente a los ojos. No había evasivas, no había suavidad, solo la verdad. Entre 3 y 5 años de prisión para ambos, me dijo con un tono firme pero compasivo. Patricia recibiría una pena mayor por haber sido la mente detrás de todo. Ricardo quizás menos, si coopera. Pero igual tendrían antecedentes para siempre. Y, Hilda, eso les dificultará rehacer su vida. Sentí un nudo en la garganta. Respiré hondo para que no se rompiera mi voz. ¿Y si no continúo? Pregunté. Beatriz se inclinó un poco hacia mí, como si quisiera que sus palabras me llegaran sin filtro. La multa municipal igual tendrán que pagarla. Y respecto al doctor Marco, ese hombre perderá su licencia hagas lo que hagas. Ya no tienen permitido acercarse a ti ni a tu casa. Legalmente estás protegida. Si no quieres la vía penal, no la seguimos. Esa decisión es tuya, Hilda. Cerré los ojos y pensé en tantas cosas. Pensé en mi marido, en cómo él siempre buscaba soluciones que no destruyeran a nadie. Pensé en Ricardo de niño, con la cara manchada de helado, abrazándome porque le daba miedo dormir solo. Pensé también en el Ricardo adulto, el que me traicionó, el que casi me quita mi propia vida. Pensé en mí, en qué tipo de persona quería ser cuando todo esto terminara. Y entonces hablé. No voy a presentar la denuncia penal. Sucedió. Lo dije. Lo acepté. Y aunque una parte de mí se rompió al pronunciar esas palabras, otra parte sintió una extraña calma. Beatriz solo asintió, sin cuestionarme. ¿Estás segura? No del todo, admití, pero es una decisión con la que puedo vivir. Ellos tendrán que cargar con su culpa. Ese será su castigo. Los meses comenzaron a pasar, 6 en total desde aquella noche en la que el inspector tocó mi puerta y mi vida cambió para siempre. La casa volvió a ser mía. Mandé a limpiarla por completo, cada rincón, cada espacio, como si necesitara sacar no solo el polvo, sino la mala energía, los restos de personas que nunca debieron estar allí. Pinté las paredes con colores nuevos que me devolvieran algo de paz. Regalé muebles que ya no quería ni mirar y compré otros con los que si pudiera empezar de nuevo. Transformé la habitación del fondo, esa que había sido casi un escondite de secretos y traiciones, en un pequeño taller de costura. Siempre quise tener un espacio solo para mí, para crear, para distraer mi mente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo para mí, no para otros. Don Gonzalo siguió siendo mi compañero constante. 2 veces a la semana cenamos juntos, hablamos, nos reímos. Él me ayudó a instalar cámaras y un nuevo sistema de seguridad. No por miedo, sino porque ahora valoro mi privacidad más que cualquier otra cosa. Beatriz pasó de ser mi abogada a ser alguien muy importante en mi vida, mi confidente, mi escudo legal y hasta mi amiga. Incluso actualicé mi testamento para dejarle algo en agradecimiento por haberme defendido cuando más vulnerable estaba. Ricardo, de Ricardo supe solo a través de conocidos. Ya no vivía con Patricia. Al parecer esa relación se terminó en medio de reproches y culpas. Él seguía trabajando en construcción, pagando deudas, arreglando el desastre de su propia vida. Más de una vez pensé en responder su carta. Hubo noches en las que incluso tomé un bolígrafo y me senté frente a una hoja en blanco, pero no pude escribir nada. Porque cada vez que pensaba en él, también recordaba la caja escondida en el cobertizo, los documentos falsificados, los planes de internarme, las pastillas que pensaban darme, y la herida volvía a abrirse como una vieja cicatriz que nunca sana del todo.
Mi terapeuta dice que el perdón no es para quien te hirió, sino para liberarte tú misma. Estoy tratando de entender eso. Estoy trabajando en soltar, en sanar. No en olvidar, porque olvidar sería borrar la lección más dura de mi vida. Pero sí en perdonarme a mí misma por no haber visto lo que estaba pasando, por haber confiado demasiado, por haber amado tanto. Una tarde, mientras cosía un vestido azul claro lleno de flores bordadas, escuché pasos en el pasillo. Era don Gonzalo. Se quedó mirándome en silencio un instante, como admirando mi trabajo. «Es precioso», dijo finalmente. Yo sonreí. «Cada puntada es un pedazo de mí que recupero», respondí sin pensar. Él me tocó el hombro con cariño. «Hilda, sobreviviste a algo que hubiera destruido a mucha gente. Eres más fuerte de lo que crees». Y esas palabras me golpearon de forma diferente. No como lástima, sino como verdad. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no hacía desde el principio de todo esto. Me miré en el espejo con calma. Vi a una mujer de 62 años que había envejecido un poco más rápido de lo normal por el dolor, sí, pero también vi fortaleza en mis ojos. Vi sabiduría. Vi a alguien que, aunque fue traicionada, nunca se dejó destruir. «El amor puede disfrazar una trampa», murmuré. «Pero el amor propio, ese sí que te salva la vida». Apagué la luz y me acosté en mi cama. En mi casa. Bajo mi techo. Sola. Sí, herida, claro, pero libre. Dueña de mi destino otra vez. Y eso, después de todo lo que viví, era el tesoro más grande que podía recuperar. La vida siguió, más lenta, más serena, pero real. Y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente mía. Empecé a buscar nuevas formas de llenar mis días, como si necesitara recordarle a mi corazón que todavía existía vida más allá de todo lo que había sufrido. Un día me animé a ir al grupo de bordado que organizaban en la iglesia del barrio. Entré temblando, como si fuera una niña en su primer día de clases, pero pronto entendí que no estaba sola. Allí conocí a mujeres de mi edad que también habían pasado por noches oscuras, pérdidas duras, momentos que les habían arrancado el alma y aún así seguían levantándose cada mañana. Me di cuenta de que, al final, todas llevábamos cicatrices, algunas visibles y otras bien escondidas. Me sentí acogida, sentí compañía, como si ese pequeño círculo de agujas e hilos me recordara que todavía podía aprender, compartir y volver a confiar en alguien. Después, gracias a don Gonzalo, me uní a un pequeño club de jardinería donde los sábados nos reuníamos para intercambiar plantas, hablar de flores y reírnos por cualquier bobada. Entre tierra, macetas y conversaciones suaves descubrí que, incluso después de las tormentas más fuertes, la vida vuelve a abrirse paso, tal vez con más cuidado, con más cautela, pero con la misma necesidad de florecer. Yo también estaba intentando florecer, aunque fuera despacio. Una tarde de sábado, mientras podaba las rosas del jardín, tan concentrada que casi podía sentir cómo mis pensamientos se ordenaban entre los pétalos, escuché el motor de un coche detenerse frente a mi casa. Me quedé inmóvil. Sentí ese golpe seco en el pecho que se siente cuando algo inesperado se acerca, ese presentimiento extraño que te obliga a levantar la mirada aun cuando temes lo que vas a ver. Miré hacia el portón y casi solté las tijeras. Era Ricardo. Mi hijo. Mi puñal. Mi herida. Mi memoria más dolorosa. Estaba parado ahí, más delgado, con ropa de trabajo llena de polvo, la barba crecida, el cabello despeinado, los hombros caídos. Parecía, vencido. Pasaron unos segundos eternos en los que solo nos miramos, yo en medio de mis rosales, él apoyado en el portón como si no tuviera fuerzas para dar un paso más. «Hola, mamá», murmuró con una voz tan baja que casi no la escuché. Yo respondí, «Hola, Ricardo», y aunque mi corazón temblaba por dentro, mi voz salió firme, casi fría. Él bajó la mirada, y ese simple gesto me desgarró un poco. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, sé que no quieres verme, pero hoy se cumple un año desde todo aquello, y necesitaba venir. Aunque fuera de lejos, necesitaba verte». Un año. Yo no había sido consciente de que había pasado tanto tiempo desde la noche en que mi vida se quebró. Él siguió hablando como si las palabras lo quemaran por dentro. «He cambiado, mamá. Y sé que eso no borra nada. Nada puede borrar lo que te hice. Pero cambié. Voy a terapia.
Trabajo desde la madrugada. Pagué casi la mitad de las deudas. Trato, cada día, de ser alguien mejor. Y todos los días me despierto sabiendo que traicioné a la persona que más me amó en este mundo. Sus lágrimas empezaron a caer y yo sentí que una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo y protegerlo como cuando era pequeño y se caía jugando. Pero la otra parte, la que él había destrozado, me clavó los pies al suelo. Ricardo se limpió las lágrimas y dijo: no vine a pedir perdón, sé que no lo merezco. Ni vine a pedir volver, sé que no puedo. Solo quería decirte que lo siento, y que tenías razón en todo. Dio un paso hacia atrás, como si ya se fuera, y entonces sin pensarlo escuché mi propia voz llamándolo: Ricardo. Él se detuvo y se giró. Caminé un poco hacia el portón, sentí el peso de cada paso. ¿De verdad estás yendo a terapia?, le pregunté. Sí, todas las semanas, respondió sin dudar. Los jueves a las 7. Me han ayudado a ver cómo permití que me manipularan, pero también cómo yo mismo me dejé llevar por la avaricia. He visto cosas de mí que me duelen, pero estoy intentando cambiar. Asentí lentamente. ¿Y las deudas? Él respiró hondo. Ya pagué 88.000 de los 160.000. Trabajo horas extras siempre que puedo. Duermo poco, pero, no importa. Es lo menos que puedo hacer. Hubo un silencio largo entre nosotros. Solo el viento movía las hojas del jardín, como si la naturaleza también contuviera la respiración. Finalmente dije: no estoy lista para perdonarte, Ricardo. Mi voz tembló, pero no cedió. Lo que tú y Patricia hicieron fue demasiado. Demasiado cruel. Demasiado pensado. Demasiado frío. Él asintió con lágrimas silenciosas. Lo sé, mamá, y acepto lo que sientes. Yo respiré profundo. Tal vez algún día pueda perdonarte. No sé cuándo. No sé cómo. Quizá esta herida nunca cierre del todo. Pero, hoy no puedo. Ricardo bajó la cabeza con una tristeza tan grande que sentí que alguna parte de mí también se rompía. Y sin embargo, sabía que ese era el único camino posible para mí, para él, para lo poco que quedaba entre nosotros. Y ahí, en medio de mi jardín, con las tijeras aún en la mano y el corazón apretado, entendí que algunas reconciliaciones requieren tiempo. Y a veces, incluso más que eso. Cuando Ricardo asintió con la cabeza, vi cómo las lágrimas seguían cayéndole por las mejillas y algo dentro de mí se movió, una mezcla rara entre dolor viejo y un pequeño latido de esperanza que no quería reconocer. Le dije que lo entendía, aunque tuve que respirar hondo antes de atreverme a decirle lo que llevaba semanas pensando sin admitirlo en voz alta. Tal vez, con mucho tiempo, con paciencia, con distancia, podríamos intentar reconstruir algo, no lo que habíamos perdido, porque eso era imposible. Ese pasado quedó enterrado para siempre, pero quizá algo nuevo, algo distinto, algo que no se apoyara en la ingenuidad sino en la claridad que dejan los golpes más duros. En cuanto terminé de hablar, vi sus ojos encenderse con una chispa casi infantil. ¿De verdad lo dices?, murmuró con la voz quebrada, como si temiera que lo que acababa de escuchar fuera un espejismo. Y tuve que ser honesta, porque esa sinceridad era lo único que me quedaba en ese momento. No lo sabía. Solo sabía que era mi hijo, que por más que hubiera destrozado mi confianza, todavía quedaba una parte de mí que quería creer en la posibilidad del cambio, en que incluso quienes nos lastimaron pueden buscar la redención. Ricardo sollozó como hacía años que no lo veía hacerlo y me dijo que dedicaría lo que le quedara de vida a demostrar que merecía esa oportunidad, pero yo lo detuve de inmediato. Le pedí que no me prometiera nada, que no llenara el aire de palabras bonitas, que lo que necesitaba ahora era ver hechos, tiempo, constancia, un cambio que no dependiera de discurso sino de realidad. Él asintió con fuerza, como si hubiera estado esperando que yo le diera una instrucción, un punto de partida. Me preguntó tímidamente si podía llamarme a veces, solo para saber cómo estaba. Dudé. Sentí que mi corazón se encogía, que la vieja parte de mí que quería cuidarlo luchaba con la otra, la herida, la desconfiada, la que todavía sangraba por dentro. Y aún así, asentí despacio. Una vez al mes, le dije. Nada más. Porque estaba reconstruyendo mi vida, pieza por pieza, y necesitaba espacio, necesitaba silencio, necesitaba que mis heridas respiraran. Él aceptó como si le hubiera dado un regalo enorme.
Me dio las gracias por no cerrar la puerta por completo y volvió al coche. Antes de entrar se giró, y con una voz que me atravesó el pecho, dijo que me amaba, que siempre me había amado incluso cuando hacía cosas horribles, que sabía que eso no justificaba nada, pero que era la verdad. Yo no respondí. Solo lo vi alejarse y, cuando su coche desapareció en la esquina, sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en una banca del jardín y lloré. Lloré por todo lo que había retenido durante esa conversación y por todo lo que había dolido durante ese año entero. A los pocos minutos apareció don Gonzalo. Había visto todo desde su ventana, pero no había querido interrumpir. Se sentó a mi lado sin decir nada al principio. Luego, con esa calma suya que siempre me ha dado paz, me dijo que había hecho lo correcto, que no había cerrado la puerta pero tampoco la había abierto de par en par, que había dejado una rendija prudentemente pequeña, y que así funciona la sanación, lenta, cuidadosa, sin prisa, sin presión. Me preguntó si creía que había actuado bien y él mismo respondió que no lo sabía, que nadie lo sabe realmente, que es el tiempo el que lo decide. Pero dijo que estuvo bien recordarle a Ricardo que las palabras no alcanzan, que las acciones son lo único que cuenta cuando el daño ha sido tan profundo. Los días siguientes me quedé pensando en todo lo que había pasado, en lo que Ricardo me dijo, en lo que todavía me dolía, en esa mínima posibilidad de reconstrucción. Entendí que si alguna vez llegábamos a tener de nuevo algo parecido a una relación, nunca sería como antes. La confianza, una vez rota, nunca vuelve a su forma original. Siempre queda una grieta, una línea fina que te recuerda lo que pasó. Pero quizá podía convertirse en algo nuevo, algo construido desde la claridad, desde límites firmes, desde un respeto ganado con esfuerzo. Beatriz también me dijo que había hecho bien en no cerrar todas las puertas, que el perdón no es un evento mágico, que es un proceso lento, a veces doloroso, a veces confuso, que puede tomar años o que puede no llegar nunca, y que ambas cosas están bien, que tenía derecho a sanar a mi propio ritmo sin que nadie me apurara. Hoy, mientras escribo esto desde mi taller de costura, rodeada de telas de colores y hilos que se enredan como si repitieran la historia de mi propia vida, miro por la ventana y veo mi jardín. Las rosalías que podé aquel sábado están floreciendo otra vez, rojas, amarillas, rosadas, como un recordatorio de que incluso lo que parece muerto puede renacer con tiempo y cuidado. En estos meses he aprendido tantas cosas que no sabía que necesitaba aprender. Entendí que la confianza es frágil, que hay que cuidarla incluso de las personas que uno ama, porque justamente esas personas son las que tienen el poder de herirte más hondo. Entendí que la intuición no falla, que cuando algo se siente mal es porque algo está mal, que no debemos ignorar esa voz interna que nos advierte. Entendí que los papeles legales importan, que proteger nuestro patrimonio y nuestra autonomía no es falta de amor, es inteligencia. Aprendí que la soledad no es el peor destino, que a veces es mejor estar sola que acompañada por quienes te destruyen. Aprendí que los verdaderos amigos, los buenos, los leales, valen más que la sangre. Aprendí que el perdón es un regalo que uno se hace a sí mismo, no al otro. Y aprendí que después de las tormentas más oscuras, la vida sigue, siempre sigue, y que somos más fuertes de lo que creemos, que podemos levantarnos, reconstruirnos y ser felices otra vez, de una forma distinta, más consciente, más cuidadosa, pero real, genuina, nuestra. A veces me sorprendo cuando me miro en el espejo y veo a la mujer en la que me he convertido, porque ya no soy aquella Hilda ingenua que creía que la familia era intocable solo por llevar la misma sangre. Hoy sé que la familia verdadera se sostiene con respeto, con honestidad y con un amor que no destruye, y he aprendido a distinguirlo a la fuerza, a través de cicatrices que llevo en la piel y, sobre todo, en el alma, cicatrices que duelen pero también me recuerdan que sobreviví, que no me dejé aplastar, que defendí mi dignidad incluso cuando todo parecía perdido, y cada noche, cuando apago la luz, vuelven a mí fragmentos de aquello que viví, el viaje falso que tuve que inventar, las noches enteras mirando desde mi ventana para escuchar conversaciones que me helaban la sangre, la caja escondida, el cobertizo oscuro, los documentos que revelaban la traición completa, la conspiración que casi me borra de mi propia vida, y a veces me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera escuchado a mi intuición, si hubiera ignorado las señales, si hubiera dejado que el cariño me cegara un poco más, y la verdad es que probablemente hoy estaría encerrada en un asilo, dopada,
confundida, sin entender qué pasó, mientras mi hijo y mi nuera disfrutaban de mi casa, gastaban mi dinero y me visitaban una vez al mes solo para fingir que eran buenas personas. Y ese pensamiento me da escalofríos porque es tan real como el aire que respiro, pero no sucedió porque fui astuta, porque tuve el valor que pensé que no tenía, porque aparecieron en mi camino las personas correctas, porque no me rendí conmigo misma ni siquiera cuando el miedo me temblaba en los huesos. Y ahora Ricardo me llama una vez al mes como acordamos, y nuestras conversaciones son breves. Él me cuenta sobre su trabajo, sobre la terapia, sobre las deudas que sigue pagando poco a poco, y yo escucho, sin presiones, sin expectativas, sin obligarme a sentir nada que aún no siento, porque todavía no estoy lista para más, tal vez nunca lo esté, o tal vez dentro de algunos años podamos sentarnos frente a frente con un café caliente y hablar como dos personas que aceptan su pasado sin ocultarlo, sin disfrazarlo, pero con la calma de saber que ya no duele como antes, aunque eso solo el tiempo lo dirá. Por ahora vivo un día tras otro, sin correr, sin angustiarme, disfruto mis costuras, mis plantas, mis cafés de olla con don Gonzalo, mis tardes en el grupo de bordado donde me siento acompañada y respetada, camino por mi casa, con la tranquilidad de saber que cada rincón es mío, que nadie puede volver a ponerme un pie encima, que levanté muros legales tan firmes que ya no hay forma de que alguien vuelva a arrebatarme lo que tanto trabajo me costó construir, y a veces, cuando miro las rosalías del jardín, pienso que me parezco tanto a ellas, porque fui podada de la manera más cruel. Me arrancaron de golpe partes que yo creía indispensables, sangré, estuve a punto de quebrarme, pero con tiempo, con paciencia y con un amor propio que tuve que aprender a cultivarme sola, estoy floreciendo de nuevo, distinta sí, más cuidadosa claro, pero viva, fuerte y completamente dueña de mí misma. Y si esta historia te removió algo aquí adentro, te invito a suscribirte y a contarme en los comentarios qué parte te dejó sin aliento. Y si quieres apoyar este canal y tener acceso a contenido exclusivo que no subo aquí, hazte miembro porque apenas estamos comenzando.